Entonces vamos a mirar simulaciones de espacio de estados para sistemas multivariables. Les voy a mostrar pues cómo se hace el sistema en espacio de estados. Inicialmente se los voy a mostrar con un sistema aleatorio. Es un sistema aleatorio cualquiera, por ejemplo con 2 entradas, 2 salidas. Entonces supongamos aquí que tengo un modelo en espacio de estados, H en espacio de estados. Voy a utilizar esta función que me entrega un modelo aleatorio, 4 estados, 2 entradas, 2 salidas. Entonces, por ejemplo, este modelo de espacio de estados me permite obtener las matrices A, B, C y D. Entonces, por ejemplo, voy a sacar la matriz A, HSS.A, la matriz B, HSS.B. Listo. Entonces aquí tengo matriz A y matriz B, que es el modelo en espacio de estados. Cuando uno va a diseñar el control, por ejemplo, por el método de realimentación de variables usando asignación de estructuras propias, entonces la función que utilizamos es place. Place fue la función que nosotros vimos pues en clase, que nos permite obtener una ganancia de realimentación para el modelo. Entonces con esta función nosotros calcularíamos las ganancias, que serían AB y los polos. Esos serían los polos pues del sistema. Lo primero que uno tiene que verificar es la matriz de controlabilidad. Entonces aquí con la función CTRB A, B obtengo la matriz de controlabilidad. Esa matriz de controlabilidad me queda de 4 filas, 8 columnas. Lo que debemos verificar es el rango. Entonces el rango de la matriz de controlabilidad debe ser mayor o igual a 4. Si es mayor o igual a 4, el sistema es controlable. Da 4, quiere decir que el sistema es controlable, entonces puedo diseñar controlador. Como es de orden 4, debo seleccionar entonces los polos. Entonces, por ejemplo, un polo en menos 5, voy a inventarme acá cualquier 4 polos. ¿Qué características deben tener los polos? En tiempo continuo, parte real negativa. En tiempo discreto, dentro del círculo unitario. Entonces, por ejemplo, un polo en menos 5, menos 1, menos 2, menos 3. 4 polos, aquí obtengo el K. Esa es la ganancia de realimentación del sistema. ¿Cómo hago el sistema en lazo cerrado? La ganancia KG. Entonces, KG, por ejemplo, para el de ganancia en lazo directo. KG igual a la inversa de C por la inversa de menos A más B por K por B. Ese sería, por ejemplo, la ganancia KG. Me falta el C, entonces C igual H SS.C. Esta sería la ganancia KG. Cuando el sistema no es cuadrado, no puede utilizar la inversa, entonces se utiliza la pseudoinversa. Recuerdan en los casos que hablamos que la pseudoinversa era una matriz que multiplicada por la matriz original me daba la inversa. La ganancia KG, recuerden que aparece así. Entonces podemos tener sistemas con 2 entradas, una salida, entonces hay que utilizar pseudoinversa en vez de la inversa. Aquí sí se utiliza la inversa, porque esta matriz es cuadrada. Sin embargo, pues este sistema es cuadrado, y como es cuadrado, miren que la pseudoinversa y la inversa me da igual. Entonces, porque tenemos igual número de entradas y salidas. Este sería, por ejemplo, el sistema de control en espacio de estados usando asignación de estructuras propias. ¿Cuál es la parte difícil? Obtener las matrices A, B y C, pues para la simulación. Calcularlas es muy fácil. ¿Cómo sería el de ganancia? El de acción integral. Entonces se define un sistema aumentado, voy a llamarlo así, aumentado igual a A, ceros, pues ahí ya tienen que mirar las fórmulas del cuaderno, menos C, ceros, para que vean pues las dimensiones. Este es el sistema aumentado. B aumentado sería, aquí van quedando los comandos.
el B aumentado sería el B y 0. B y ceros. Y hago lo mismo, encuentro un K aumentado. El K aumentado sería place, A aumentado, B aumentado y los polos. En este caso serían 6 polos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y encuentro el K aumentado. El K sería los primeros términos de K sub A. Y el K sub I sería menos los últimos términos de K sub A, o sea, el término 5 y 6. Entonces tengo el K y el K sub I. Esos serían los valores del controlador. Para el observador, ¿cómo se hace el diseño del observador? Entonces el observador sería usando también la instrucción place, pero con A transpuesto, B transpuesto y los polos. Entonces pongamos por ejemplo 4 polos, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Y antes hay que verificar la matriz de observabilidad. Entonces la matriz de observabilidad sería A, C. A esta matriz le verificamos el rango, que debe ser 4. Es 4, entonces el sistema es observable. Calculamos el L. Entonces el L sería esto, transpuesto. Perdón, se transpuesto. Entonces ahí está el L. Ese sería el diseño del observador. En la parte teórica, por ejemplo, que vamos a evaluar es que calcular el K sub I para el de acción integral, el observador que sería el L, el K y el K sub G. Esos son los del examen de la parte teórica. ¿Cómo? Sí, claro. Pero no pueden utilizar esta función. No pueden utilizar la instrucción place. Tienen que usar la que vimos en clase, que es crear las funciones con números aleatorios, pues el vector W, el vector R, y después calcular el K como el R, W por R a la menos 1. No les van a dar igual, no. Pero sí pueden verificar, por ejemplo, que el sistema en lazos cerrados sí le reubique los polos. ¿Cómo lo verifica uno? E y G, A, por ejemplo, menos B por K. Por ejemplo, acá lo podríamos verificar con el K aumentado. Ahí están los polos. Me da exactamente los mismos polos que reubiqué. O A menos B por K. Para el otro sistema. Bueno, tengo que volver a calcular el K. Entonces A menos B por K. Y aquí me dan los mismos polos, menos 5, menos 1, menos 2, menos 3. Con eso verifica uno que el valor que calculó sí esté bien. Para las simulaciones del examen lo que tienen que hacer es la construcción aquí, en Simulink. Entonces, por ejemplo, usted necesita una función de entrada, por ejemplo, un escalón. Suma, ganancia, hay que diseñar pues todo el sistema. El de modelo de espacio de estados está aquí, state space, pues esta parte ustedes ya la saben manejar. Entonces es modelo de espacio de estados. Aquí voy a hacer pues el diseño del observador a partir de la ecuación.
Pero pues es lo mismo, uno lo puede hacer así o puede usar esta representación. Miren que acá, esta es otra forma, por ejemplo, de hacerlo. Este es x estimado punto igual a A menos B por K. Este valor que sale es este mismo. Voy a diseñar acá el observador. Entonces sería A más B por U, este es el U. La salida sería C. Este sería el Y menos Y estimado. Podemos rotar este bloque. Entonces más bien aquí. Entonces Y menos Y estimado. Este sería el Y. Otra ganancia para el observador, L. Viene acá. Este bloque es el observador. Ah, me falta la salida. Entonces la salida es este, que es el vector de estados estimado. Este sería el X estimado. Este X estimado entonces va con la ganancia acá. Un graficador. Listo. Entonces ahí está toda la simulación. Vamos a agregar ya los datos. Entonces acá sería A, B, C, este pongámoslo en ceros. Entonces A, B, C, D, este sería el caso G. Bueno, cuando se hacen las multiplicaciones, como son vectores y matrices, aquí hay que decirle que son vectores, para que no haga la multiplicación elemento a elemento, sino que tome en cuenta las dimensiones. Como tenemos dos entradas, por ejemplo, acá al escalón hay que darle dos datos. Entonces supongamos que vamos a cambiar una referencia en el dato 1 y 5, los valores iniciales son 0, los valores finales digamos que son 1 y 2. Okay. Este sería el KG, este es el K. Entonces para el K, aquí ponemos el K y le decimos que la multiplicación es K por U vector, este X es un vector, este es el L. En todos los datos que van hay que irle diciendo cuáles son K por U vector, este es el B, este es el del observador, pues aquí son los mismos modelos. Esa es la ecuación, X estimado punto es igual a A por X más B por U más L, aquí hay que poner la C, K por U vector, esta es la C, esta sería la salida que es Y estimado, K, L, vamos a mirar si el sistema llega a la referencia, entonces démosle acá un mux y superponemos las dos en la misma ecuación. Esta sería la señal de referencia. Vamos a mirar si alcanza la referencia. Aquí ya tengo calculado el K, el KG, los polos están. Listo, le doy correr. Esta es la simulación que ustedes tienen que hacer, con una diferencia. No van a utilizar este valor, este bloque, porque ustedes lo van a hacer con el modelo 3D. Entonces con ese modelo 3D deben hacer el cálculo de este sistema, ¿sí? Por medio de ese video de modelado, ¿cierto? Ya saco cuál es el sistema. Claro, y ahí saca el sistema, pero pues debe utilizar este. O sea, el bloque que va ahí es el sistema modelado. Por ejemplo, aquí ya está
Ya les voy a mostrar un ejemplo de Sim Mechanics, cómo se vería esta parte. Aquí me falta un menos. Entonces aquí yo creo que está bien. Este llega acá a la referencia, este llega a la referencia, el rojo llega a la referencia que es la naranja y este llega a la referencia que es la amarilla. Entonces miren que este llega a la referencia que es la amarilla, el rojo llega a la referencia que es esta como morado. El azul es la salida. El azul y el rojo son salidas. ¿Y el morado es referencia. la referencia. Separémosla por canales. Entonces pongamos acá más bien 2 para ver cada salida y cada referencia en canales, en gráficas aparte. Entonces aquí tengo 2, entonces este es 1, este es otro. Voy a usar un demux, entonces un demux acá, aquí vendría una, acá vendría otra, y vamos a usar otro demux acá, aquí vendría una referencia, acá vendría la otra. Entonces, esta sería un canal, una salida que alcanza la referencia, esta sería la otra. Pues cuando hay un cambio de referencia en el segundo canal, pues acá se ve el efecto, pero pues los dos canales igual llegan a la salida. Como le acá, por ejemplo, 15. Entonces miren que acá igual llegan a la referencia, que se le puso acá una referencia 2 y acá una referencia 1. Ahí llegan a la referencia. ¿Cómo sería, por ejemplo, usando control óptimo el de LQR? Acá igual LQR, matriz A, B, hay que definir unas matrices Q y R. Voy a suponer que son matrices de identidad. Entonces aquí está el K, recalculo el KG y ya. Este sistema que está aquí, miren que es sobre el mismo, no modifiqué nada, pero los cálculos son usando la técnica de control óptimo de LQR y esa es la salida del sistema, usando control óptimo. Entonces miren que si ustedes hacen el de control óptimo, cambiar a los otros modelos es muy fácil, porque usted no tiene pues digamos que el problema para hacer ese sistema completo. Acción integral, el otro modelo pues que vamos a evaluar es cambiar aquí por la acción integral. Entonces, ¿qué es la acción integral? La integral del error. ¿Cuál es el error? R menos Y. Aquí está Y. Entonces ya tengo, este ya no es K sub G, sino K sub I. Y el valor que tengo que calcular acá iría es K sub I. ¿Ok? Entonces aquí calculo de nuevo el K aumentado. Del K aumentado obtengo el K, que son los primeros elementos, y el K sub I, que es menos 5 y 6. Ya este modelo que tenemos aquí es el de acción integral. El observador no lo tengo que recalcular porque es el mismo. Esta es la salida del sistema con acción integral. Este K es este valor. Este ya sería K sub I. El sistema sigue llegando a la referencia. ¿Qué modifiqué? Solo le agregué, en vez de ganancia en lazo directo, le agregué la acción integral
para alcanzar el controlador. Esos son pues los dos modelos que nosotros vamos a utilizar para control. Si lo vamos a hacer con control óptimo, ¿qué cambia? Aquí donde va el K aumentado, en vez de utilizar place, iría LQR, las matrices aumentadas, y dos matrices, las voy a suponer matrices identidad. Y vuelve y se separa lo mismo. Y este ya sería con control óptimo. Por ejemplo, ahí requiere más tiempo. Si yo quiero que responda más rápido, puedo hacer, por ejemplo, esta matriz, la matriz Q, esta más grande. Entonces, por ejemplo, 100 por. Este ya, bueno, el de arriba está un poco más rápido. Si queremos que responda más rápido, entonces se penaliza todavía más. O se penaliza únicamente la variable asociada a la salida. Entonces podemos definir acá, por ejemplo, esta función de la forma C traspuesto por C. Pero este es aumentado. Espera. Definámoslo acá. Q igual. Entonces Y6, y Q, las posiciones 5,5 y la posición 6,6. Solo va a cambiar dos de las posiciones y vuelvo y calculo el K y el K sub. Entonces ahí, por ejemplo, ya va a responder más rápido. A medida que uno lo penalice y le coloca valores más grandes, pues la respuesta va a ser más rápida. Ese es el de control óptimo usando LQR. Entonces, esos son los esquemas, por ejemplo, de control. Con el Toolbox de SimMechanics les voy a mostrar más o menos cómo se debería ver la función, pues el bloque. Me interesa que miren, les voy a mostrar uno que trae MATLAB pues de ejemplo, que es sin observador. Sin observador quiere decir que hace medición de las variables. Aquí está el K por X y este es el U. La referencia es 0, por eso acá no aparece referencia, pero ese sería este bloque. Sino que no usa observador, entonces la medición la hace directa. Este sería el K por X menos K por X y referencia 0. Ese es este bloque. ¿Qué hay acá? La ganancia K. Y todas estas son las variables de estado. Si miramos por dentro, aquí están los polos deseados. Y aquí está simplemente, las almacena todas en un vector y las multiplica por la ganancia K. Eso es lo que está aquí. Este sería el vector de X, esta es la ganancia K, ya calculada. La referencia es 0, entonces esto no va. Este es el modelo de espacio de estados. Entonces el modelo de espacio de estados sería todo esto. Y aquí que hay un modelo importado usando SimMechanics, como es el péndulo que vimos ahora, pero este es de orden 2, 4, 6, de orden 6. Pero al hacerlo aquí, directamente sale el modelo en 3D. Este es el modelo en 3D, ya con el controlador. Entonces aquí el péndulo lo mantiene ángulo 0. O sea, ahí está haciendo el control. ¿Usted lo puede mover con el modelo? Pues el modelo 3D sí. Ya. Este sí.
si lo quiero ver desde otra vista. Pero la referencia pues está fija acá. La referencia está en 0 únicamente. Ahí le están agregando ruido como para que el sistema se mueva, pero si no, solamente sería referencia 0. Entonces, si no hubiera ruido, Se quedaría quieto. no. Sí, porque ya estaría controlado. Respondería frente a la condición inicial que tiene el sistema. Entonces ya lo lleva al punto 0 y se queda quieto. Que ese sería el efecto del control. Pero este sería, por ejemplo, el mismo, pero usando el modelo. Entonces aquí está el modelo no lineal. Esto se calcula a partir del modelo linealizado. Entonces en el que ustedes tienen que hacer, pues deben tener esa componente en 3D más esto. O sea, en vez de este bloque que va aquí con las matrices, ustedes tendrán un bloque donde tienen el modelo en 3D. Ese es el del sistema. Lo que pasa con tanques, ¿cuántos tanques deberían ser? 4. Sí, cada tanque es de orden 1. El modelo en 3D pues, de los tanques sería simplemente el cilindro y pues, el nivel. Pero pues igual se debe mostrar en 3D la visualización. ¿Y es difícil con los tanques, no? No, pues... no. Yo no sé usar el programa, pues desde modelado sí, pero no me imagino pues cómo hacerle subir. ¿Me entiendes? ¿Cómo ponerle los valores de entrada, los de salida? El 3D. Sí. Pues si usted ya tiene la ecuación, hacer la construcción pues, del modelo 3D pues es sencilla si ya tiene el modelo. Pero si la va a importar, pues sí sería un poco diferente. Por ejemplo, para un tanque, les muestro acá. ¿Esta qué versión de MATLAB es? Creo que ese es en grupos, ¿cierto? En grupos, sí. Grupos de uno. Máximo 2. Para obligatorio el opcional o para el obligatorio. Para el obligatorio, pues el otro, si quieren hacer el mismo grupo, pues digamos que ahí no es tan complicado hacer ese diseño. Miren el modelo. Hacer acá el del cilindro, pues es sencillo cuando no quiere hacer mover una placa. Entonces uno construye, por ejemplo, acá el cilindro, la altura. Entonces este puede ser, por ejemplo, la placa que usted utiliza para representar el nivel del tanque. Diseña otro tanque. Es el BitReal Filter y ese programa es de MATLAB. MATLAB. Ahí está la ruta, ahí les queda la ruta en el video, pues acá. MATLAB, Toolbox, SL3. Pongo ahí, por ejemplo, el otro tanque, cilindro, textura, apariencia. Listo. Ese es el tanque. Y ahí, ese es el nivel. O sea, con eso está representado el nivel. Entonces usted ahí ya tiene, lo que tiene que hacer es mover eso. Pues simplemente les voy a mostrar cómo se representaría pues este
este sistema. Lo voy a pegar de acá de alguna salida, como para que lo vean mover. Lo copié en el escritorio. Ahí es lo que se llama nivel. Entonces de nivel voy a mover, ¿qué voy a mover de nivel? Traslación Y. Voy a mover la traslación en Y, es como la del medio. Traslación, ok. Entonces son 3 coordenadas, solo lo voy a desplazar en Y. Entonces la que voy a desplazar es la de la mitad, 2. O sea, son de 3, X, Y, Z, y la que voy a mover es la Y. Esta. Okay. Pongámoslo acá. Entonces eso es lo que sería. Ese es un modelo pues 3D ahí sencillo. Sí, es. Pero pues es como para que tenga una idea de cómo se desplazarían los objetos ahí. Pongámosle por ejemplo acá que la referencia sea esa es la 2, entonces 0.5. Okay. Es que ahí se vio cuando hizo la primera referencia y luego pasó el tiempo y la otra referencia la subió. Ahí ven, y este es el otro. Pues ya sí, porque la cambié, le cambié la referencia, pero ese sería por ejemplo el del tanque. Bueno, el tanque debe ir acoplado con su modelo, pero esa sería como la visualización. Necesita 4 de esos, tiene que hacer el control pues, de eso. Eso es como lo mínimo de visualización que siempre va. En el del, pues los ejemplos que siempre que siempre hago son esto, es el del Volambim, pues para el modelo 3D, sí. Este por ejemplo tiene el modelo 3D para el es lo mismo, el barra bola. ¿Dónde quedó? Entonces por ejemplo ahí está el del pues ahí le podría saturar un poquito el ángulo. Pero esa es por ejemplo la visualización del modelo en 3D para el Volambim. Pues ustedes podrían hacer el sistema barra bola, plato bola, que ya serían 2 dimensiones, ese también les daría orden 4. Pero esos son como algunos ejemplos. Sin embargo, eso requiere en el modelo, entonces usted tiene que hacer
un modelo, una ecuación que le represente el comportamiento del sistema. Desde CIMScape pues usted exporta directamente el modelo, entonces pues se ahorra la hecha de la visualización, pero pues esa es una forma de hacerlo. Les voy a mostrar cómo hacer la programación, por ejemplo, del algoritmo genético para el caso de control óptimo, entonces para calcular las ganancias de control óptimo. En esa programación del algoritmo genético, pues básicamente lo que uno requiere es calcular los valores del sistema necesarios para el algoritmo de control. Uno lo puede hacer para cualquier sistema. Ustedes van a hacer el de las ganancias, por ejemplo de calcular los K. Se los voy a mostrar, por ejemplo, sobre este LQR. Voy a hacer el algoritmo genético sobre este LQR. Los valores que hay que calcular en este caso son los de las matrices. Entonces únicamente voy a calcular los valores de las matrices. Pero puedo calcularlo también sobre el K. O podría hacerlo, por ejemplo, sobre sobre un PID. Hagámoslo con otro sistema para que entiendan como más fácil el comportamiento pues del sistema. Entonces tengo una planta cualquiera, voy a diseñar una estructura de control con acción integral, derivativa, proporcional, 3 ganancias. Les voy a mostrar el caso pues SISO. Calculo el error. Entonces el error, derivada del error, entonces este sería por ejemplo un PID. Referencia. Y señal de salida, pongamos un MUX. Y superponemos entonces la referencia con la señal de salida. Entonces tengo un PID. Y acá tendría los valores KP, KD y KI. KP, KD y KI. Listo. ¿Ahí cuánto valen? No valen nada todavía. Entonces vamos a calcularlos. KP, ejemplo 1, KD 1, KI 1. Y miramos esta respuesta. Listo. Eso es lo que se tiene ahí en la respuesta del sistema para esa función de transferencia. Yo puedo cambiar la función de transferencia, cualquiera, no sé, pongámosla así. Miremos a ver esos valores que dan. Listo.
Esta es la respuesta del sistema. Démosle acá 20 segundos. Ok. Entonces, esa es la respuesta. Vamos a diseñarlo usando un algoritmo genético. Estos son los valores que queremos encontrar. Yo ahí puse cualquier grupo de valores. Entonces, cuando uno define el algoritmo genético, hay que definir una función de costo. Una función de costo que me permite evaluar el desempeño del sistema, por ejemplo, el del error. Entonces aquí yo necesito definir una función. Esta va a ser mi función de costo, llamémosla J, y este va a ser el error, llamémosla error cuadrático. Esa va a ser mi función. ¿Qué parámetros va a recibir? Entonces debe recibir como parámetros los valores de salida del sistema que a mí me interesa. Entonces, si la voy a evaluar sobre ese sistema de la forma 1 sobre ese más 1, pues recibiré, llamémoslo una constante K, y que internamente dentro de ese valor de K yo pueda sacar el KP, el KI y el KD. Entonces, por ejemplo, que el KP sea la posición 1, que el KD sea la posición 2 y que el KI sea la posición 3. Entonces ahí están metidos los tres, KP, KD y KI. ¿Qué necesito hacer? Evaluar el sistema en lazo cerrado. Entonces tengo la función de transferencia del sistema, la puedo pasar también como parámetro, la dejo acá, es 1 y ¿cuál dije que era? 1 sobre ese más 1, esa es la función de transferencia del sistema. La función de transferencia del controlador sería KDS cuadrado más KP por S más KI sobre S. Esa es la función de transferencia del controlador. Calculo el sistema en lazo cerrado. Ese sería el sistema en lazo cerrado. Calculo la respuesta, por ejemplo, al impulso del sistema en lazo cerrado y calculo el error cuadrático. ¿Cuál sería el error al cuadrado? R menos Y al cuadrado. Y lo sumo. Esa sería la función al cuadrado. Este es el J. ¿Qué función de costo hice? J igual a la integral entre 0 o entre un tiempo inicial y un tiempo final del error al cuadrado de J. Pero ¿cómo calculé el error? La función en lazo cerrado del controlador, que es un PID, más la función de transferencia, la calculo en lazo cerrado y le coloco la referencia. ¿Cuál es la referencia? Pues como la función es de tipo impulso, la referencia es ¿cuánto? 0. Si mi función fuera escalón, la referencia es ¿cuánto? 1. Esas son las referencias. Entonces pues yo escojo alguna, por ejemplo 0. Entonces aquí sería evaluar el sistema frente a una entrada 0. Y esta sería entonces mi función. Entonces esa función se va a llamar error cuadrático y yo la puedo evaluar cuando quiera. Entonces ¿cómo la llamo? Error cuadrático y le paso los valores. Es un vector K que tenga KP, KI y KD, y aquí me debe dar el valor del error, 5.94. Entre más pequeño sea yo me doy cuenta si el controlador es mejor o no.
Por ejemplo, démosle cualquier otro conjunto de valores. Por ejemplo, pongamos k igual a un aleatorio de 3 por 1. Esos valores, pasémoselos a la función. 3.75. Quiere decir que estos valores aleatorios nos dieron mejores que los anteriores para ese controlador. O sea que tiene un error cuadrático menor. Pongo otro valor aleatorio, cualquiera. Estos están todavía mejores. Solo estoy evaluando el error cuadrático. Pongo otro aleatorio. No, estos no están tan buenos, están mejores los anteriores. Quiere decir que si yo pongo estos de acá, ¿cuáles fueron? Estos, 0.1966, ¿ese cuál es? El KP. Entonces, están KP, KI, KD, entonces aquí. Y corro la simulación, esta, me debe dar una respuesta mejor que la que estaba, en términos del error cuadrático. ¿Qué es el error cuadrático? Esta menos esta, ¿cierto? Al cuadrado. Ese es el error. Yo puedo seguir calculando aleatorios hasta el que me dé mejor, pero ahí ya tengo una forma de evaluar la función de costo con el sistema en lazo cerrado. Ahora lo tengo que hacer con el algoritmo genético. Entonces vamos a hacer un algoritmo genético. Entonces recuerden los pasos. Primero se define una población inicial. Se define el número de individuos. Entonces, por ejemplo, 50 individuos. Individuos. Y defino la población inicial. Población inicial, entonces, por ejemplo, con el número aleatorio, ¿cuántos cromosomas tiene cada individuo? 3. ¿Cuáles son los cromosomas? KP, KI y KD. Entonces, 3 por N. Este 3 es el número de cromosomas. Que para nuestro ejemplo son KP, KI y KD. Ustedes tienen que hacer esto para el sistema MIMO. Entonces, por ejemplo, si lo van a hacer con el... Teníamos un KI, ¿un qué? Un K aumentado. ¿Cuáles son los cromosomas? 6, 12. 6 de la primera fila, 6 de la segunda. Ese sería para el modelo de acción integral. Control en espacio de estados con acción integral. Entonces, acá serían ¿cuántos cromosomas? Pues 12. Estas son las variables del controlador. Ahí están todas, la ganancia de realimentación y el K sub I. Entonces serían 12. Nosotros tenemos 3, que sería el KP, el KI y KD, para este ejemplo que estoy haciendo. Si tuviera un sistema multivariable, por ejemplo de 2 entradas, 2 salidas, pues el KP serían 4 elementos, el KD otros 4, el KI otros 4, serían 12. Entonces, población inicial, entonces ya está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar con números aleatorios los valores de KP, KD y KI que me den el menor error cuadrático posible. Entonces, aquí defino un contador de iteraciones, contador de generaciones más bien, desde 1 hasta el número de generaciones. Entonces este NG, pongámosle 10, serían número de generaciones que va a correr mi algoritmo genético.
Entonces arrancamos en la generación 1. ¿Qué hacemos en la primera generación? Tenemos que evaluar cada uno de los individuos de esa población inicial en la función de costo. Entonces para K variando desde 1 hasta el número de individuos, N, vamos a calcular una función J. Entonces llamémosla J en los índices. Llamémosla de ceros desde 1 hasta n. Estos serían los índices de desempeño de la población. ¿Cómo los evalúo? En la función de costo. Entonces, para J en la posición K, evalúo esta función. ¿Y qué va en este K? Iría un elemento de la población inicial. Entonces voy a evaluar cada uno de los elementos de la población inicial y ya me queda el desempeño en todos los elementos. Con esto sé cuál es el mejor. Terminemos acá. Entonces, por ejemplo, aquí voy a evaluar 50 individuos. Corrámoslo nomás una vez. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy corriendo todos los elementos de la población. Al final, ¿qué me da? Un J. Este J son todos los individuos de la población, de esta población. Entonces tengo 50 individuos. ¿Esto qué es? KP, KD, KI, KP, KD, KI, seleccionados de forma aleatoria. ¿Y el J qué me da? Los valores de la función de costo. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que lo ordene o que me encuentre el mínimo. El mínimo de esta, por ejemplo, sort. Si yo le digo sort, el J me da los índices. Entonces, por ejemplo, le digo sort. ¿En dónde quedaron? En J. Y que me devuelva. Sí, entonces le voy a decir acá que me devuelva el índice. Entonces sería el J índice. Aquí en J índice me dice cuál fue el menor. Están en orden ascendente. Entonces miren, por ejemplo, cómo queda el J ordenado. Vamos acá, J ordenado. En este J ordenado, miren que van de menor a mayor. Y en este JI me dicen qué índice estaba. Entonces el menor, que sería el de 0.43, me dice que está en la posición 22. Miremos a ver si es verdad. Entonces en el J inicial, en la posición 22, aquí, esta es el menor. Este es el más pequeño. Con eso yo puedo seleccionar cuáles son los menores. Entonces utilizo esta función. Ahí ya están ordenados. Y entonces aquí tengo los índices de la función. Esos índices me indican cuáles son los menores valores que yo tengo en la función J. Y con esto podría ordenar la población inicial. Por ejemplo, yo puedo ordenar la población inicial así. Población inicial ordenada va a ser igual a la población inicial Entonces miren qué acabo de hacer. Le dije que me los ordenara aquí, me entregó los índices. Y esta sería la población inicial ordenada. Ordenada de acuerdo al índice de desempeño.
Entonces, esta es la población inicial. Entonces vamos a correr esto acá. Entonces, esta es la población inicial y ahora la voy a pedir ordenada. ¿Qué cambia? Me cambia el orden. Entonces, ¿dónde está el 22, que era el menor? Es este. Este era el 22. En la población inicial ordenada, miren que queda de primero. ¿Para qué hice eso? Entonces, la primera parte del algoritmo genético es crear la nueva población. ¿Cómo se crea la nueva población? Entonces, nueva población. Entonces lleva elitismo. Digamos que la nueva población va a ser también de 3, que es el número de cromosomas, por 50, que es el número de individuos. Entonces la primera parte la creamos con elitismo. Entonces seleccionamos los mejores individuos de la población inicial y los metemos en la nueva población. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los mejores individuos? Como ya la tengo ordenada, entonces sería, por ejemplo, desde las posiciones 1 hasta 10. Entonces, los primeros 10 individuos los voy a meter. ¿Cuáles son los mejores? De la población inicial ordenada, selecciono desde 1 hasta 10. Entonces en la nueva población acabo de seleccionar los 10 mejores. Los 10 mejores individuos. ¿Qué más lleva en esa, después del elitismo? Mutación. Entonces los siguientes 10 de la nueva población, o sea desde 11 hasta 20, lo selecciono como mutación de la población inicial. Entonces generémosle mutación para cada uno de los primeros 10. Entonces, por ejemplo, aquí para K igual desde 1 son 10, entonces desde 1 hasta 10, entonces escojamos un individuo, población inicial ordenada, 2 puntos, coma, de 1 hasta 10, entonces aquí iría el K, y este iría entonces 10 más K, y voy a cambiarle un cromosoma de forma aleatoria. Vamos a cambiarle un cromosoma, uno nomás. Entonces selecciono cuál cromosoma de forma aleatoria. Entonces, por ejemplo, hay uno que dice una función que es ran i. Entonces ran i, yo le doy acá el i max. Entonces, por ejemplo, sería hasta 3. Entonces acá me da un número aleatorio entre 1 y 3. Entonces aquí puedo seleccionar de forma aleatoria cuál cromosoma voy a cambiar. Entonces aquí, por ejemplo, en la nueva población, en la posición ran y hasta el número de cromosomas, en la posición en la que vamos, le cambio un número aleatorio. Entonces, ¿qué se hizo acá? Se selecciona un cromosoma aleatorio y se modifica. Esa es una forma de hacer la mutación.
Entonces ya tengo elitismo, mutación, voy en 20 individuos. Me falta generar otros 30. Entonces, además de elitismo y mutación, hay que generar cruce. Entonces voy a generar los siguientes 30 a partir de cruce. Entonces voy a hacer otro ciclo for para acá igual a 1 hasta 30. Voy a sacar de la población inicial 2 individuos. Entonces acá llamémoslo individuo 1 de la población inicial, 2 puntos, coma, y saquémoslo aleatorio. Entonces con rand i hasta el número total de individuos. Individuo 2 también de la población inicial. Entonces ahí tengo los 2 individuos de la población inicial y vamos a hacer cruce. El individuo nuevo que va a formar parte de la nueva población, vamos en qué número, en 20, entonces acá arrancaríamos en 21. Lo vamos a formar, por ejemplo, con el primer cromosoma del individuo 1. Eso también lo podríamos hacer aleatorio, pero vamos a hacerlo así. El primer cromosoma del individuo 1 y el segundo y tercer cromosoma del individuo 2. Entonces voy a tomar el primer cromosoma del individuo 1 y el cromosoma 2 y 3 del individuo 2. Y así es el cruce. Así. Entonces aquí simplemente uno toma de uno y de otro. Ya están los 50. ¿Cómo sé si mi algoritmo sí está evolucionando? El mejor individuo está en ¿dónde? Acá. Y ese quedó en J. Miremos acá el J ordenado. Entonces, por ejemplo, J ordenado, miremos la posición 1. La primera posición me indica cuál es el mejor individuo de la población. ¿Y cuál sería el resultado aquí? El resultado, después de todo, sería el mejor individuo de la última, o sea, este. Y aquí sacamos los valores Kp, Ki, Kd. Entonces miremos qué da. Entonces acá dice generación 1. Este es el valor de la función de costo que tengo. Y ya ahí terminó. Vamos a correrlo. Bueno, lo evaluamos aquí. Este es, por ejemplo, el valor de la respuesta. Evaluémoslo acá en más tiempo. Ponle acá 100. Estamos seleccionando de forma aleatoria los valores del Kp, Kd y Ki. Esa es, por ejemplo, la respuesta que se tiene. ¿Corrió cuántas veces? Una generación. Pongámosle 10 generaciones. Entonces, en la primera generación obtuve este, en la segunda el mismo, quiere decir que no obtuvo ninguno mejor. Entonces, por ejemplo, ahí está haciendo mutación, cruce y en ninguna generación ha podido superar este valor. Como
como estamos, sí, ahí ya termino. Quiere decir que el primer individuo, ven que la respuesta fue muy buena comparada con la de la anterior. Por ejemplo, Vamos a correr. Claro. Por ejemplo, acá dio uno todavía mejor. A veces cuando ocurre eso, si al principio tiene uno muy bueno, es muy difícil que se supere, que son los valores aleatorios que se tienen al comienzo. Pero entonces si yo aumento esa muestra muchos, pues hay más posibilidades de que haya mejores. Claro, se puede modificar el sistema. Por ejemplo, corramos este. Ese sería el valor de la función. Recuerden que el valor de la función es desde el punto de vista del error cuadrático. Yo lo tengo acá con qué función, con impulso. Si quieren coloquémosla con la función escalón para que veamos la misma evaluación de la función. Vamos a ver. Se queda con el primero. Sí. Miremos a ver qué. Ah, claro. A ver. NP, PI. Aquí me falta al final reemplazar la población inicial con la nueva población. Esta sería la nueva generación. Iremos a ver. Aquí alcanzó a bajar, démosle menos individuos, démosle más generaciones para que miremos a ver si va. Por ejemplo, ahí quiere decir que está encontrando, o sea, que el que está encontrando acá es mejor que el anterior. Pues eso es lo que va bajando aquí en la respuesta del sistema. Lo que evalúa es la función de costo. Con el litismo, pues lo que garantizamos es que nos mantenga siempre el mejor. Miremos a ver qué dio. Bueno, esta fue la de respuesta. Le podemos agregar también restricciones si no queremos que funcione. Corrámoslo de nuevo. Si queremos, por ejemplo, que no tenga sobrepaso o que tenga alguna condición, se pueden agregar restricciones para descartar individuos. Bueno, aquí solo tenemos tres posibles valores de respuesta del sistema. Ya terminó. Listo. Vamos a correr. Entonces, por ejemplo, ahí en el diseño, el único criterio que estamos teniendo es una función de costo.
Con esa función de costo evaluamos la respuesta del sistema. Ahí solo agregué la función de costo error cuadrático, pero podemos tener por ejemplo una función de costo que sea multiplicada además por el tiempo. Creo que step me permite sacar también el tiempo. Y, t. Y, t. Entonces habíamos visto la otra función que era no esta, sino por ejemplo así: j igual a la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, el tiempo por la integral del error, perdón, por el valor absoluto del error. ¿Cómo se implementaría esa función? Entonces acá sería valor absoluto del error, ya no es la función al cuadrado sino el valor absoluto por el tiempo, t punto por. Ahí ya no estaríamos usando el error cuadrático sino el de valor mínimo, tiempo mínimo. Entonces va el error más la del tiempo. Miren que acá hubo una disminución al comienzo, como en la primera, la tercera, y ya ahí se queda quieto. Aquí logró cambiar. Es muy alto, ¿Cómo? sigue siendo muy alto. El valor es que depende de lo que se esté evaluando. Por ejemplo, acá la función está multiplicada el error en valor absoluto por el tiempo. ¿Cómo es el vector de tiempo? Arranca en 0, iría hasta lo que nosotros estemos evaluando aquí, hasta 100. Este sería el del tiempo. ¿Con qué valores quedó? Con estos valores. Kp, ¿cierto? Esos son Kp, Kd y Ki. Esos serían los valores que se tienen al final de la nueva población. Bueno, yo lo puedo hacer acá también con PI, pues que es la misma, que como reemplazo la población nueva por la población inicial, esos son los valores que da. Pero aquí pues va iterando, cada vez debe encontrar uno mejor. Esa es como la estructura de un algoritmo genético básico. Usted le puede hacer muchas más cosas. Mejorar, por ejemplo, la mutación, que los cruces sean también de forma aleatoria. O sea, todo eso puede hacer que mejore su algoritmo. ¿Cuál es la estructura detrás del algoritmo? Es simplemente selección aleatoria, o sea, estamos haciendo esto por ensayo y error, pero de forma estructurada. Los valores que se están encontrando me permiten encontrar un conjunto de valores para el controlador que me permite obtener respuestas buenas. Miren que la característica que tiene esta respuesta ya es una respuesta de tiempo mínimo, o sea, cada vez responde más porque se penalizan los errores a medida que se demoren más tiempo. Entonces la máquina está haciendo eso constantemente, encontrando valores. Sí, claro, porque usted lo generó acá de forma aleatoria. Está generando todos los datos de forma aleatoria, pero está evaluando de esos datos a través de la función de costo cuáles son los que funcionan mejor. Y aquí pues está evaluando una función de costo que sería el tiempo por el error en valor absoluto, que es ese. Entonces esta, por ejemplo, hace que el valor mínimo que uno encuentre esté buscando que la respuesta sea de tiempo, pues que se demore poco tiempo en llegar a la referencia. En cada cambio de referencia se opera lo mismo. Sí, claro, acá está evaluando, por ejemplo, frente a la función de tipo impulso, cuánto es que se demora o cuánto es que da esa función. Y está probando todos los controladores de forma aleatoria que generamos. Y con los cruces y eso se vuelven y se prueban todos. Y acá se obtienen los mejores. Al final, pues el que queda en la menor posición sería el que da la mejor respuesta. Si quieren, comparémoslo. El que está en la mejor, que sería este. Este 13 viene siendo 3%. No, es el resultado de esa integral.
Entonces, este fue el que dio mejor. Miremos el que dio peor. ¿Cuál es acá? Población inicial. Este es el que dio mejor. El que dio peor sería este. Entonces, esta fue la respuesta, llegó más o menos como en 20 segundos, miremos a ver en cuánto llega. Entonces, el mejor, pues están organizados en la población. Pues no es que no sirva, sí sirve, pero al evaluarlo en la función de costo, este se demora más, que tiene un error más grande. Y además esas salidas, pero esos sobrepasos no son buenos. Pero pues acá no los estamos evaluando en la función de costo. Uno podría, como hablamos, uno puede agregar restricciones y decirle acá, si el valor de Y, por ejemplo, tiene cambios de signo o supera el valor de referencia, ese individuo penalícelo más o quítelo de la selección. Y entonces usted los va quitando y al final solo van a quedar los que no tengan sobrepaso. Claro, porque uno está trabajando con una tarjeta de adquisición ahí mismo para el programa. Usted los puede ir evaluando, entonces usted acá los va quitando y dice cuáles no quiere, y con eso selecciona pues el mejor controlador. Entonces esta es como la estructura básica del algoritmo genético. En este caso lo usamos para diseñar un controlador PID. Pero pues ustedes ya lo harían, este pues fue un PID deciso, ustedes lo harían para el caso multivariable del sistema que vayan a diseñar.